buenas noches y bienvenidos a Hijos de la Gran Patria. Qué gusto poderles dar la bienvenida a este espacio que busca construir un análisis político serio, pero desde el lenguaje que los jóvenes entendemos. Y esta noche estoy muy feliz porque por primera vez vamos a entrevistar a una candidata mujer. Realmente en este espacio no hemos tenido una candidata mujer. Y para presentarla como se merece, vamos a ir a ver un pequeño video. Sandra Erika Jovel Polanco fue embajadora de carrera con más de 18 años de experiencia. Además, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales con orientación a las Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Andívar y posee una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado estudios de diversa índole relacionados con temas de seguridad, defensa, fenómenos migratorios e integración regional. Se desempeñó en diversos cargos técnicos y directivos en la Cancillería guatemalteca. Fungió como viceministra de Relaciones Exteriores y embajadora de Guatemala en Colombia. Asumió el cargo de ministra de Relaciones Exteriores en agosto de 2017. Fue la segunda mujer en ocupar este cargo en la historia de la Cancillería guatemalteca. Ahora Sandra Jovel busca ser diputada con la coalición Valor Unionista, partido que tiene como presidenciable a Suri Ríos. Gente capaz de tomar retos, gente valiente. ¿Me acompañas? Bueno, y como ya vieron en el video, a quien le damos la bienvenida esta noche, le damos la bienvenida a Sandra Jovel, quien va como candidata a diputada por el Distrito Central de la coalición Valor Unionista. Sandra, qué gusto tenerla con nosotros. Buenas noches. La verdad es que me siento bien cómoda y qué alegre platicar con ustedes, porque eso es lo que necesitamos, patojos como ustedes, que se involucren realmente en la política y que les guste realmente este tema, porque si no se involucran ustedes en la política igual se va a involucrar con ustedes. Así que bueno, esta noche, antes de empezar aquí con las preguntas, también les voy a dar la bienvenida a estos jóvenes esta noche. Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, súper contenta de estar otra vez con ustedes un jueves más y también contenta de tener a la candidata Jovel. Así que creo que va a ser una entrevista muy interesante. José Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto acompañarlos nuevamente aquí en Hijos de la Gran Patria. Triste estoy que se nos está acabando los programas antes de las elecciones, pero va a estar muy interesante después platicar acerca de los resultados. Sí, sin duda alguna. Y Richie que viene con un humor así muy activo esta noche, ¿verdad, Richie? ¿Cómo estás? Exacto. Pues bien, feliz, la verdad, más feliz que nunca de estar acá nuevamente con ustedes. Y sí, pues ya uno sufre los embates de esta época electoral, pero así es la cosa, y pues feliz de volver a tener a un candidato a diputados de nuestro distrito que ahorita ya no habíamos tenido. Así es, muy importante, como lo dice Richie. Bueno, la primera mujer que entrevistamos también, como le decía, es bueno aquí tener más también aire femenino. Pero bueno, le voy a ceder la primera pregunta a Paulina, para que empecemos la entrevista. Muy bien, pues Sandra, usted ha sido, ha tenido una carrera diplomática bastante larga. Si no estoy mal, 20 años de carrera diplomática. ¿Por qué decide optar por un puesto en el Congreso y dejar esa parte de la carrera diplomática? Gracias, la verdad es que esa pregunta la he estudiado, la he respondido, porque 20 años de carrera diplomática. Yo inicié en la Cancillería aproximadamente a los 19 años, 20 años, prácticamente toda mi vida en el servicio, en planta central y en el servicio exterior, que fue mucho menos, pero ¿por qué no ahorita retomar realmente el tema político partidario? La verdad es que estoy comprometida con Guatemala, o sea, creo que como ustedes necesitamos realmente hacer cambios trascendentales. Yo la verdad es que creo que puedo decir que mi trabajo me precede. Cuando decíamos las cosas se hacían, y me gusta hacer también la diferencia. Y mujer, ¿verdad? Usted decía una primera mujer acá. La verdad es que realmente somos pocas las mujeres que estamos en este proceso ahorita. Yo tengo la ventaja y la dicha de encabezar el listado del Distrito Metropolitano por la coalición Valor Unionista, y de hecho solo somos 2 mujeres en todo el listado, ¿eh? La primera casilla y la casilla número 11. Entonces también es un privilegio para mí, un privilegio, porque también tenemos que hacer las cosas bien hechas como mujeres. Claro. Tenemos que sentar un precedente, y creo yo que eso y muchos temas más, o sea, Guatemala
necesita de gente también que quiera hacer las cosas bien por ahí. Y yo sí me siento con la capacidad de poderlo hacer, ya lo demostré una vez. Ya he estado en el Estado durante 20 años. Y la verdad es que se puede hacer, solo hay que tener voluntad política. Bueno, Rich, por favor. No, Sandra, yo creo que como mencionó de su experiencia en las relaciones internacionales adentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, se va a conocer, obviamente yo creo que su paso más popular por la política fue durante el gobierno de Jimmy Morales, todo el tema de la CICIG, y digamos comparándolo, porque a veces en el Congreso se tienen que tomar decisiones difíciles como diputado. ¿Qué nos puede decir usted de toda esa experiencia, de cuando fue ministra y estuvo con el problema de la CICIG? ¿Qué fue las decisiones que se tomaron? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué nos puede contar de todo eso? Bueno, yo creo que he sido tal vez el ministro más controversial por mucho tiempo y por en todo este proceso. Y controversial no porque fuese mujer o claro, no sé, o sea, controversial porque hice las cosas que teníamos que hacer y que estábamos acostumbrados a hacer las cosas, o estaban acostumbrados otros que les imponía. Y ahí es donde me voy al tema de qué se hizo y por qué se hizo. El tema, por ejemplo, de injerencias, el tema de la soberanía. Y yo les decía en otros programas, el tema de la soberanía no es el territorio como tal, porque todo el mundo dice, no, es que usted está defendiendo la soberanía y el territorio de Guatemala donde terminan nuestras fronteras. No, soberanía también es el poner una posición y decir qué es lo que Guatemala piensa y hacia dónde vamos. Eso es soberanía también del Estado. Pero muchas veces lo que sucedía era que lastimosamente los que estuvieron antes que yo tomaban decisiones no conforme a lo que el país necesitaba, sino conforme a los gustos o lo que pedían otros. Uh-huh. Y entonces eso fue lo que sucedió. Entonces tal vez por eso me hice muy popular, ¿verdad? en su momento, porque la verdad es que nosotros sí luchamos por Guatemala, por lo que Guatemala necesitaba y por lo que Guatemala tiene hoy en día, que es libertad y soberanía, que era lo que se estaba perdiendo. Creo que posiblemente fue un momento muy complejo, una crisis que logramos llevar bien, pero lo hicimos en equipo. Y el equipo era lo que realmente marcaba la diferencia. Entonces, si estaba el presidente de turno en su momento dando una declaración o dando alguna información, tenía su respaldo. Y eso es lo que tenemos que trabajar, creo yo. Yo lo que sí creo es que el sistema político tiene que ir madurando y tiene que haber una cultura política también, no solo a nivel de jóvenes, sino que a nivel nacional. Y esa fue la diferencia, el trabajo en equipo para hacer las cosas bien hechas. Bueno, fueron, digamos, decisiones bastante controversiales que se tomaron en esa época y que seguramente, digamos, le generan a usted apoyo y rechazo al mismo tiempo, digamos. ¿Y cómo ha sido esa experiencia ahorita siendo candidata? ¿Cómo ha sentido la campaña? ¿Qué opinan las personas? Si realmente, digamos, han habido críticas o ha habido más apoyo. ¿Cómo ha sentido el ambiente ahora que es candidata a diputada? Yo creo que esos momentos te generan un porcentaje que te odia y otro porcentaje que te ama. O sea, en política así es. Y sobre todo en esos momentos que fueron tan difíciles. Pero yo sí le puedo decir algo. Yo me he recorrido la ciudad caminando de puerta en puerta. Hemos llegado a tiendas, a casas, tocado la puerta, presentarme, soy fulana de tal. Y no voy a negar que de todas las actividades que hemos tenido a lo largo de, por lo menos de toda la campaña ahorita, desde marzo para acá, en 2 ocasiones, una señora sí me dijo en su cara, yo a usted sí me cae mal. Entonces yo le dije, bueno, platiquemos, ¿verdad? Platiquemos porque yo quiero saber por qué le caigo mal. Claro. O sea, si le caigo mal por lo que dicen los medios, dígame qué es lo que a usted no le gustó. Pero esto me ha dado la oportunidad de también darme a conocer de una manera distinta. Diferente, sí. Diferente, porque hoy estoy buscando un puesto de diputada del Distrito Metropolitano donde tengo que conocer lo que está sucediendo en la capital, lo que está sucediendo en nuestras zonas. Y la única forma de hacerlo es yendo y conociendo con propiedad qué es lo que está sucediendo en zona 21, en zona 18, que hacía como canciller, tomaba decisiones, sí, pero las tomaba atrás de un escritorio. Y no era la misma función. Sí. Entonces hoy estoy en una función totalmente distinta
que me gusta, porque yo estoy conociendo y puedo hablar con propiedad de lo que estoy viendo y de lo que estoy viviendo. Yo les comentaba anteriormente que son entre 4 y 6 kilómetros diarios los que caminamos en las tardes. Wow. O sea, realmente es tocar la puerta, decirle soy fulana de tal, mi candidato a la presidencia, Suri Ríos, mi candidato a la alcaldía, Ricardo Quiñones, los candidatos a diputados, queremos trabajar con usted, este es nuestro plan. Y posiblemente nos tardamos entre 4 o 5 minutos en cada persona, pero eso es lo que necesitamos conocer. Y entonces ahí la gente empieza como, fíjese que aquí me hace falta este tema, me hace falta lo otro, que tengo tanto tiempo de no tener agua, o fíjese que el tema de seguridad o el tema de transporte, que es algo que en ese momento yo no conocía. Y hoy estoy conociendo. Claro. O sea, yo creo que esa es como una de las diferencias que son enriquecedoras también, ¿verdad? Porque a veces como un funcionario de alto nivel, no nos bajamos y no vamos a conocer esa realidad del pueblo. Sandra, y bueno, su trayectoria, digamos, vale la pena hablar de esa salida que ya mencionaba Richie, un poco de la salida de la CICIG, porque usted dice, ahorita justamente está en otro rol completamente distinto, pero es importante e interesante también escuchar, digamos, el rol que tuvo como diplomática en aquel momento y escuchar como otra versión de la historia de la que se escuchó, de la que vimos en medios de comunicación quizás en ese momento, cómo se llevaron a cabo esas negociaciones también con la ONU, es parte, digamos, de su experiencia, de su expertise como diplomática de carrera, cómo se llevó también a cabo, digamos, toda esa relación diplomática cuando se toma la decisión de expulsar a la CICIG del país. Bueno, la verdad es que es importante porque poco se ha hablado del tema, sí, y lo poco que se ha hablado del tema ha sido tergiversado. Nosotros teníamos un acuerdo con el secretario general donde se iba a armar un grupo de negociación, ¿verdad? En esa mesa técnica de trabajo se iba a poner cuáles eran qué era lo que Guatemala le aquejaba, cuáles eran esas que eran molestias por parte del gobierno de Guatemala de lo que estaba sucediendo y lo que la población veía. Entonces empezamos esa negociación que iba en el marco del artículo 12 del acuerdo de la CICIG, si no mal recuerdo. Y se empieza ese proceso en ir a Nueva York, venir a Guatemala con un representante de cada uno de las partes para empezar a dar a conocer qué era lo que estaba sucediendo realmente. Entonces empezamos a presentar los distintos casos y lo que estaba haciendo en su momento el señor non grato, llámese Iván Velázquez, que hoy también está juzgando la justicia colombiana. O sea, sí, veamos lo que está sucediendo, ¿verdad? Realmente, claro, llamemos las cosas como son, una persona que lo que vino fue a aterrorizar a nuestro país. Bueno, entonces empezamos con esas negociaciones que duraron más de un año. Intercambio de información, situaciones que se van, pero todo era en el marco del acuerdo de la CICIG. Claro. No se hizo absolutamente nada que no fuera ilegal, lo que la gente decía, no, que se está cometiendo delitos y que no están cumpliendo con los convenios, con el proceso. Mentira, o sea, todo se hizo conforme ley. Y digamos, de parte del Estado de Guatemala, ¿qué se estaba solicitando en esas negociaciones? Se estaba solicitando que se conocieran cuáles eran esas molestias que tenía Guatemala. Por ejemplo, ahorita recuerdo el tema de la persecución política, la mediatización de los casos, que está prohibido, o sea, realmente hasta por la misma Constitución de la República de Guatemala. O sea, el que se dieran a conocer días antes y que la población juzgara, y entonces cuando ya estaba juzgado, porque ya estaba mediatizado, ya se sometía al escrutinio de un juez. Mientras tanto había una muerte civil para esa persona. La prisión preventiva, perdón. ¿Cuánta gente estuvo en prisión preventiva por años y resulta, no cometió ningún delito, es libre? El daño moral, físico, humanitario para su familia. Esos son tratos de lesa humanidad, francamente. Pero no lo vieron de esa manera. Entonces ellos obviamente empezaban a pelear. ¿Por qué? Porque la Comisión Internacional contra la Impunidad, que lo que buscaba realmente venir a Guatemala a luchar, era por los aparatos y clandestinos incrustados en el Estado. Yo no estoy diciendo en este momento, ni nunca lo dije, que era la lucha contra la corrupción. Ese no era el objetivo de la CICIG. Pero estaba bien, o sea, que luchara contra la corrupción está bien, pero no hizo el trabajo para el cual estaba destinada a hacer.
vino a politizar y vino a dividir la ciudad, aquí el país, perdón. Eso fue lo que vino a hacer la CICIG. Familias enteras se dividieron y empezó ese conflicto nuevamente entre si somos o no somos, si estamos o no estamos. ¿Cuánta gente realmente sufrió? Pero lo que pasa es que como no lo vivieron tantos, o los que lo vivieron no lo decían, cuando empezaron realmente a dar a conocer cuáles eran esos delitos que sí estaba cometiendo la comisión, la gente no lo creía. Miren, por ejemplo, lo que pasó con el allanamiento a Casa Presidencial, cuando una organización internacional, la injerencia de ese nivel, o sea, que nosotros que se hayan quedado calladas las personas y no decir absolutamente nada. Eso es una violación a nuestra soberanía. Eso es violación a la soberanía. Es interesante porque al final, digamos, muchas personas han ido reconociendo que la CICIG cometió errores. Que la CICIG cometió errores, ha sido, digamos, un proceso. Pero muchos argumentan también que ahorita estamos peor de cómo estaríamos si existiera la CICIG todavía. ¿Qué piensa un poco, digamos, de esa afirmación? Mire, yo creo que necesitamos mucha cultura, incluso de política. Creo que también necesitamos realmente un sistema de justicia más firme, un sistema de justicia, trabajar en el sistema de justicia. Yo creo que esas reformas son indiscutibles, no se pueden negar. Lastimosamente también la CICIG vino a dejar capacidades incrustadas dentro del sistema de justicia que no fueron las correctas. Y es posible que se esté mal usando realmente ese beneficio, esa libertad que se dejó, porque realmente no era ese el objetivo, que la corrupción realmente estuviese en los niveles que hoy está en Guatemala. O sea, francamente lo que buscábamos era una Guatemala libre, soberana e independiente, no una Guatemala con una dictadura. Pero yo creo que también tiene que ver el tema de cultura política y de educación, y lo vemos desde cosas pequeñas como pagar una mordida en algún lugar porque me guardaron una mesa, o pagar un espacio por ir a la cola para hacer algún trámite. Desde ahí se empieza, y y eso es lo que tenemos que cambiar, los valores de los guatemaltecos. Y perdónenme que me meta en ese tema directamente, pero es ahí donde nosotros también como jóvenes, y yo me siento joven también, tenemos que empezar a trabajar en el tema de valores, porque los hemos perdido. Entonces, si desde pequeñas cosas como esas no trabajamos, vamos a encontrar a funcionarios que cometen actos de corrupción a todo nivel, porque no le tienen miedo absolutamente a nada. Ay, perdón. Pau, adelante. Y Sandra, una pregunta, tal vez quisiera saber cuál es su opinión al respecto de estos operadores de justicia que decidieron salir del país después de todo lo que sucedió con la CICIG, y un poco también de las organizaciones internacionales que apoyan la narrativa de estos operadores de justicia que hoy están en Estados Unidos y que no han regresado a Guatemala para enfrentar a la justicia. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este tema? Creo que son unos cobardes. Y perdone que sea tan franca, pero son unos cobardes. ¿Por qué? Porque cometieron delitos que deberían de estar pagando acá. ¿Por qué se van huyendo como ratas? Pero allá se victimizan. Pobrecitos. Pero desde allá están tuiteando y diciendo cosas y barrabasadas de la gente, ¿o no? Sí. Pero cuidadito y se les dice algo. Yo creo que cada día se va dando a conocer realmente cuál es dónde está el bien y dónde está el mal. Vemos cuántas órdenes de aprehensión hay. Vemos que también eso no puede durar para toda la vida, ¿verdad? En algún momento tienen que venir a presentarse a las autoridades, y realmente las autoridades tendrán que hacer lo necesario. ¿Cuánta gente aquí ha sido juzgada injustamente y está presentando y da la cara? Yo lo hice. A mí me juzgaron por algo que no era cierto y di la cara, y aquí estoy y la estoy dando. Me dicen corrupta, me dicen un montón de cosas ellos mismos. Perdón, pero yo estoy aquí dando la cara, yo tengo mi finiquito.
Y yo no tengo ningún proceso abierto. Pero es fácil solo hablar, ¿verdad? Ese es el problema. Eso es lo que pienso yo de ellos, que son unos cobardes y que no dan la cara. Y que huyen como las ratas que saltan del barco, que son las primeras que se van porque saben que algo malo tienen. Sandra, hablando, digamos, de estas personas, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque yo creo que independientemente de lo que sea real o no, todos estos personajes como, bueno, digamos los nombres, lo que son Juan Francisco Sandoval, Telma Aldana y un montón más, ellos usan la excusa de la persecución política para decir que el sistema de Guatemala ahorita está cooptado, como también en tiempos de Sisi muchos decían que estaba cooptado. Entonces parece que ya el tema del sistema de justicia en Guatemala se volvió un tema de un hámster que da vueltas en una rueda, porque es lo mismo y es de un lado o si no es el otro. ¿Cómo podemos realmente salir de eso, de esa narrativa? Porque yo creo que nos ha hecho mucho daño. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que vuelvo de nuevo al tema de la educación, porque lastimosamente las redes sociales dicen una cosa y muchos solo replican por decirlo. O sea, y volvemos nuevamente a ¿por qué lo dice es? O los net centers que tiene solamente para apoyarlos. La verdad es la que se está dando ahorita a conocer. No significa que porque hoy ellos estén fuera sean perseguidos políticos. Entonces, ¿cuántos perseguidos políticos hubo durante los 12 años que estuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿Cuánta gente murió inocentemente? Porque no era de conveniencia para ellos que estuviesen ciertas personas en ciertos puestos, las quitaban de forma anómala. O desaparecían. Porque también pasó, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver un poco con la educación nuestra. Y por eso yo realmente los felicito, porque ustedes jóvenes se están metiendo a este tema, a conocer de profundidad qué es lo que necesita nuestro sistema realmente político. Y cuando hablo del sistema político, no solamente hablo del sistema de gobierno ejecutivo, legislativo, sino también el judicial, al cual hay que trabajar. Y hay que realmente, creo que, invertirle para que eso sea mucho mejor. Sandra, y hablemos de propuestas también. ¿Cuáles son esas propuestas que lleva a la agenda legislativa que va a llevar Valor Unionista al Congreso de la República? Digamos, ¿cuáles diría usted que son esas prioridades que llevan ustedes en materia legislativa para trabajar estos 4? O no sé si habrá reelección, lo podemos platicar más adelante si la buscará, pero ¿cuáles estas propuestas que llevan? Bueno, son 7 grandes propuestas legislativas las que nosotros tenemos, que venimos trabajando de la mano del Plan 440 de la licenciada Suri Ríos. Entre ellos está el tema de transporte, el tema de desarrollo económico, está el tema de infraestructura, agua, pero le estoy hablando desde el punto de vista ahorita del Distrito Metropolitano. ¿Por qué? Porque estoy representando el Distrito Metropolitano. Pero Sandra se va a enfocar al tema de desarrollo económico. O sea, okay. ¿Por qué? Porque creo yo que es mucho más amplio el tema de desarrollo económico. Va de la mano de distintos temas y es lo que está pidiendo nuestra población. Hoy la capital, el distrito realmente central, lo que pide son 3 grandes temas. Uno es el tema del transporte y el tráfico, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cuánto estamos sufriendo con ese tema? Cierto. Pero ese es un tema no municipal, ¿saben? Ese es un tema del gobierno central. El otro es el tema del agua. Nuestra gente está sufriendo por la falta de agua, que no tienen agua, y ustedes han visto zona 18, zona 21, que son los que más se quejan, y porque realmente se necesita. Y el otro, que es también un tema trascendental, es el tema de seguridad. Entonces, esos son los temas como torales del distrito metropolitano. Y no voy a dejar de mencionar el tema del desempleo, porque el tema de desempleo va de la mano con el tema de seguridad. No hay empleo digno, el nivel de vida del guatemalteco cada vez es mucho más alto, pero tampoco hay un salario que realmente lo cubra. Entonces, por eso es que yo les hablaba sobre de esas 7 grandes propuestas del tema legislativo. En mi caso, pues yo me voy a referir al tema de desarrollo económico. Creo que tenemos mucho que trabajar, tenemos que trabajar en certeza jurídica, tenemos que trabajar en emprendedurismo. O sea, yo misma quise poner al salir de ser canciller, de veras, o sea, después de tener 10,000 llamadas al día, el teléfono no paraba, a nada, solo me llamaban mis familiares. Entonces dije, bueno, voy a poner una en mi empresa,
poner una en mi venta, voy a poner una en mi boutique, voy a comprar ropa. O sea, buscando algo que hacer. Miren ustedes, yo a la fecha estoy esperando que me den el POS. O sea, a la fecha estoy esperando que me den. Eso fue hace 3 años, pues. ¿Y qué estuvo haciendo Sandra Jovel estos últimos 4 años, digamos? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué he estado haciendo? Un poquito de todo. Bueno, no solamente preparándome para este tema político. He estado trabajando mucho en casa. Puse mi empresa, le estaba contando anteriormente, de ropa. Quería realmente incursionar en otras áreas, ¿verdad? Pero yo pienso que se me da mejor la política que el emprendedurismo, ya me di cuenta. En casa, dedicándome a mi familia. Eso he estado haciendo básicamente. Me gusta el tema familiar. Soy muy, muy de casa, y entonces me gusta el tema de granja. Entonces empecé con el tema de tener mis animalitos y empezarlos a criar. Soy también muy chuchera, ¿eh? En casa tengo, vamos a ver, bueno, tenía, la verdad es que bastantes. Ahorita tengo 3 perritos en casa, y a veces tengo 5 más, son 8. Entonces, sí, pero me encantan los animales, sí, la verdad es que sí. Eso es lo que he hecho básicamente. Me dedico a hacer cosas del hogar. Me dediqué, y ahora que me he dedicado más al tema político, a prepararme, que es lo que la verdad es que es lo que me apasiona. Sí. El tema político. Yo les contaba con anterioridad que yo quise ser arquitecta. Cuando entré a la universidad, yo quería ser arquitecta, pero cuando llegué no habían cupos. Entonces yo lo hablé contigo la otra vez, ¿verdad? Sí. No había cupo, y entonces lo único que había era ciencia política y diseño gráfico. Bueno, entonces dije yo, ciencia política porque no lleva matemáticas. En esa época. El clásico, no matemáticas. Y después sí resulta que lleva matemáticas. Y después resulta que lleva matemáticas. Estadística. Entonces, realmente, ahorita he estado preparándome, tengo más o menos 2 años de estarme preparando en el ámbito político para poder optar a esta candidatura. Eso es lo que he estado haciendo. ¿Y cómo para en Valor, digamos? ¿Por qué Valor? ¿Es usted acercando a Suri Ríos? ¿A quién, digamos, acercando dentro del partido político? ¿Por qué en el partido Valor? A mí me invita la licenciada Suri Ríos a pertenecer al partido Valor. Tuvimos varias conversaciones previo a aceptar estar en el partido. La verdad que yo admiro muchísimo a Suri. Creo que es una mujer con mucho temple, una mujer que conoce sobre el tema político, se ha instruido para esto y se ha instruido para ser la presidenta de Guatemala. Que de verdad, qué orgullo sería que fuese nuestra primer presidente mujer, y es a los que los invito a todos para que sea nuestra primer presidente. Así es como yo llego a Valor, por invitación de ella. Entonces, y me gustó, comparto su visión, comparto la misión. O sea, realmente creo que eso es importante, el sentirse cómodo en donde uno está. Sandra, y bueno, hemos hablado con candidatos a diputados, a alcaldes, presidenciales también, y a mí me llama la atención que en la conversación últimamente, cuando uno les pregunta, miren, ¿y su ideología cómo se ve en el espectro ideológico? Las respuestas últimamente frecuentes, se lo puedo decir, es... Ven, digamos, a veces no conocen los estatutos del partido político, están ahí porque dicen, bueno, lo vi como un vehículo electoral, porque me dieron jalón, es que han sido esas las respuestas. No creen en ideologías, no, ¿qué es eso de izquierda y derecha? Solo nos ha dividido, solo, ¿verdad?, ha causado polarización, yo no creo en las ideologías, mejor enfoquémonos en otras cosas. De verdad, a mí me ha impresionado eso, que nadie pues se logre ubicar en un espectro ideológico. Y en esa línea va mi pregunta, ¿tiene Sandra Jovel una ideología? ¿Se siente también afín a la ideología que el partido Valor Unionista representa, por ejemplo? De hecho, por eso me sumé al partido, porque yo soy una mujer de derecha. Derecha. Derecha muy extrema. Derecha muy derecha, conservadora. O sea, amo a Dios sobre todas las cosas. Creo que eso es importante. El partido, dentro de su visión y su misión, está el amor a Dios. O sea, es su principal, pues de sus principales valores, ¿verdad? Como se llama el mismo partido. Amo la familia. Realmente soy pro vida, pro familia, pro propiedad privada. Apoyo el tema del emprendedurismo, el tema del desarrollo económico. Entonces, a mí si me preguntan y si me dicen que si soy de otra línea, pues la verdad es que derecha, bien derecha. Derecha
derecha. Derecha bien puesta. Bien puesta, la verdad. Y congruente, y con acción. congruente, sí. Y por eso es que yo me sumo al Partido Valor, porque Valor, pues, su visión y su misión es un partido de derecha. Y Sandra, una pregunta. Si no lo hubieran invitado a participar con el Partido Valor, ¿usted hubiera considerado participar nuevamente tal vez con el partido FCN, con el hermano de Jimmy Morales, con Sammy Morales? Y fíjate que es una pregunta bien interesante, porque yo no era del partido de FCN. Yo fui embajadora de carrera, 20 años de carrera diplomática, y cuando a mí me invita el presidente Morales a formar parte de su gabinete, yo era parte del cuerpo diplomático. O sea, yo era parte de la institucionalidad. Entonces yo fui técnico toda la vida. ¿En dónde estabas, Sandra, ahí? Yo, cuando el presidente Morales me invita a ser canciller, yo estaba en Colombia. En Bogotá. En Bogotá. Sí. Entonces, siempre me dicen, pero usted fue FCN. Yo le tengo mucho cariño al presidente Morales, le tengo mucho cariño a Sammy, a Moir, a todos los que están en FCN, porque realmente me abrieron la puerta y me dieron la oportunidad de hacer política, porque realmente cuando tú llegas a un puesto de ministerio, un ministro es un político. Sí. O sea, mentira que yo soy técnico, no, es un tema político. O sea, ¿le costó? Me costó, sí, porque yo era técnica. Yo toda mi vida yo entré a la Cancillería como secretaria y ahí empecé todo mi proceso. O sea, fui oficinista 4. Así entré yo como oficinista 4 y empecé todo mi proceso dentro del ministerio a crecer hasta llegar al puesto más importante de la institución, que es ministro de Asuntos Relaciones Exteriores. Con una carrera diplomática de 20 años. Entonces, yo no pertenecí a FCN como partido político. Para mí, esta es la primera vez. Recalcarlo. Sí, esta es la gente no lo sabe. Y fíjate que saqué también un video diciéndole eso, porque para mí es primera vez que yo participo de un proceso político partidario. Entonces, también es nuevo para mí. Claro. O sea, no es algo que ya me lo podía, no, es algo nuevo. ¿Y por qué Morales la eligió usted, digamos? El canciller anterior era Carlos Raúl Morales, que salió en una circunstancia que nunca fue tan clara, creo yo, nunca hubo una explicación tan certera de por qué salió el ex canciller. Creo que hay versiones que se han escuchado, no sé si usted tendrá una versión que nos pueda contar, pero ¿por qué la eligió usted? ¿Usted tenía una relación con el presidente Morales? ¿Se conocían? ¿Alguien la recomendó? ¿Cómo fue eso? Nosotros estudiamos juntos un doctorado. Ok. Y entonces el presidente Morales se sentaba, creo que un escritorio adelante mío. Eran amigos ahí. Éramos amigos de la U. Se pasaban los chivos así. Sí. Pero yo regularmente, como yo trabajaba en Cancillería, yo trataba de, las clases del doctorado, esto es bien, o sea, nunca lo he contado, pero se vale. Las clases del doctorado eran los viernes, ¿verdad? Y entonces, es que mi compañero de doctorado también, entonces eran los viernes y yo me acuerdo que empezaban a las 7 de la mañana las clases, entonces teníamos que madrugar un montón. Pero regularmente yo era directora de integración en ese momento, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces yo trataba de que las reuniones fueran, regularmente ese puesto demanda mucho viaje a toda Centroamérica porque es con el SICA. Y entonces trataba de que las reuniones se llevaran a cabo miércoles y jueves para yo estar viernes aquí en mi clase. Entonces yo me recuerdo que siempre me sentaba, no adelante porque siempre llegaba tarde. Porque venía del primer vuelo que venía de El Salvador regularmente, ¿va? Y corriendo llegaba yo a mis clases y él estaba siempre sentado un lugar adelante, ¿va? Entonces, y exponíamos, y cuando exponíamos por orden de lista, me tocaba con él. Y ojalá, entonces, y así fue como nos conocimos. Entonces le decía, bueno, como yo no tengo tiempo, ¿verdad? De venir y buscar, porque yo me mantenía viajando, hago el trabajo y lo expones. como en la universidad, en el colegio. Y nos hicimos amigos, así. Y la verdad es que fue muy bonito, porque la verdad es que así fue como yo conocí al presidente Morales, no porque yo haya estado en FCN.
Sin embargo, sí me invitaron en su momento a participar al partido político, pero yo ya estaba comprometida con Valor. Entonces, Sandra, yo tengo ahí una pregunta. Vamos a ver, si ha pasado, digamos, que en algún momento diputados entregan su curul por ir a dirigir una cartera de algún ministerio, y yo le preguntaría a usted, con el cariño, porque sé que en Minex hay cariño y sobre todo es un ministerio pues muy ordenado, usted diplomática de carrera, seguro tiene mucho cariño todavía por ese ministerio. ¿Le gustaría, digamos, si en algún momento Suri le ofrece de nuevo esa cartera, volver al Ministerio de Relaciones Exteriores como su ministro? Es una pregunta bien complicada porque realmente lo he conversado incluso con muchas personas y todo el mundo cree que posiblemente yo voy a... Eso vaya a pasar, ¿verdad? La verdad es que no podría dar una respuesta en este momento porque no podría a futuro decirte es lo que nos convenga o es lo que necesito o lo que necesitamos hacer. Yo lo que sí te puedo decir es que pues somos soldados, o sea, y donde nos necesita la patria es donde tenemos que estar. Y si es el momento para poder apoyar a la licenciada Ríos en donde ella disponga, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, al final esto es un equipo y el equipo es por Guatemala. O sea, si ella me necesita en exteriores o me necesita en el MAGA o me necesita en desarrollo, donde ella me necesite. O sea, yo creo que de eso se trata un equipo. Y uno no, pues la verdad es que uno está de paso para poder hacer bien las cosas y trabajar de manera pues ordenada y en conjunto, ¿no? Me parece. Y ahora, bueno, hablemos también, yo tengo una duda, ¿habrá búsqueda de regresar al Congreso de la República? Porque a veces también platicamos aquí que 4 años parecieran no ser suficientes dentro del ámbito legislativo, ¿verdad? Sobre todo para ver concretizadas algunas propuestas, ¿verdad? Realmente lograr un trabajo, se requieren más de 4 años, algo más a largo plazo. Sandra, ¿Joel le gustaría estar más de una legislatura en el Congreso de la República? Vamos a ver si me enamora. Bueno, primero la labor de... Vamos a ver si me enamora, si este es un tema bonito. Me imagino que ha de ser un tema muy apasionante. O sea, realmente, pues como les comentaba, es un tema político totalmente. Recuérdense que el Congreso es el reflejo de la sociedad. O sea, y ahí es donde vamos a ir a conocer realmente qué es lo que está pasando en Guatemala. Eso es nuestro reflejo. Posiblemente sí, posiblemente no. Y es diferente porque no es lo mismo ser la canciller, ¿no? Que ser un diputado de 160, digamos. Está consciente de eso, digamos, que es una dinámica tal vez muy, muy distinta a la que estaba acostumbrada, tal vez de dar órdenes, ¿no? Y ahorita es un poco más difícil, tiene que buscar consensos, digamos. ¿Usted se considera una persona capaz de lograr esos consensos dentro del Congreso de la República? Fíjate que logré consensos a nivel internacional. ¿Cómo cuál? Me creo, por ejemplo, la Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo aquí en Guatemala. Nunca había habido una presencia de tantos presidentes y nunca ha habido hasta la fecha la presencia de 22 presidentes en Guatemala como la Cumbre Iberoamericana. Y eso se debe a la negociación y a hacer ese lobby para que pueda tener ese respaldo el presidente de la República. Ahora, estoy consciente que es un reto, pero creo yo que ese reto pues ya lo vamos a afrontar cuando corresponde. Cada quien forja su propio camino. ¿Y a usted le interesaría ser presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso? Presidente del Congreso. Ah, bueno, ok. Eso es interesante. Presidente del Congreso. Aquí hay que apuntar alto, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, no. Y además como mujeres, además, tenemos esa capacidad de poderlo hacer. Por eso te decía yo. Más que los hombres. Qué leñazo nos tiró ahí a todo y a la mitad del público que nos está viendo. Miren, Marines. No, pero sí, o sea, el tema es ese, o sea, son retos distintos. Claro. Pero uno puede brillar. Okay. O sea, si tienes la capacidad de hacerlo y quieres trabajar por tu país, por tu pueblo, lo puedes hacer. O sea, no necesitas, lógicamente sé que no voy a tener la misma estructura que tenía en Cancillería. Sí. Pero se pueden hacer las cosas. Bueno, y yo creo que en la nota de lo que dijo de que quiere aspirar a ser presidente del Congreso,
creo que hay un tema interesante porque muchos guatemaltecos tenemos el sentimiento de que específicamente esta legislatura ha estado muy atrancada, realmente no se ha legislado mucho, obviamente el tema de la pandemia influyó, pero digamos que el Congreso de cierta forma estaba atascado. No sé si por muchas diferencias de opinión, diferentes intereses, pero ¿cuáles creería usted que son los temas más prioritarios que se deben atacar desde el primer día de la legislatura? Que al final la Junta Directiva pues tiene una potestad muy grande de decidir qué se puede hacer porque ellos manejan pues el orden del día todo y de las sesiones adentro del Congreso. ¿Cuáles son los temas que se tienen que tocar desde el primer día de la siguiente legislatura? Yo creo que varios temas que se deberían de tratar, por ejemplo el tema de salud, el tema de educación, eso es fundamental, que realmente los diputados respondan a sus distritos. O sea, porque hoy en día un diputado no responde a sus distritos. ¿Ustedes conocen quiénes son los diputados? Bueno, sí han de conocer, pero la mayoría ya los hemos entrevistado. La mayoría no conoce. Igual no me lo sé todo. Y no los vamos a volver a votar. Pero la mayoría no conoce cuáles son sus diputados distritales. Sí. Y fíjense ustedes que ese es uno de los temas. Sí. Porque entonces no estamos trabajando por la necesidad del pueblo, por quien me eligió, por quien me contrató. Estoy trabajando bajo mi necesidad y mis propios intereses, que es lo que hemos visto únicamente, o puro circo, que es lo que se ve en el Congreso. Sí. Fíjense que yo les decía anteriormente, hablaba con Paulina, ¿verdad? En el camerino. En el camerino. Y le decía, realmente necesitamos debate. En el Congreso ya no hay debate. Eso es cierto. En el Congreso lo que hay es insultos, el quererse subir encima de alguien por hablar mal o decir que es o no es, o hizo o no hizo, o es un show de modas o no. Totalmente. También. Eso también lo hemos visto. Y no solo subirse encima de una persona, subirse encima de los escritorios incluso a veces. Encima de los O sea, ¿Y cómo se ve usted en ese rol, digamos, de diputada ya? Porque hay, bueno, hemos visto de todo tipo de diputados, ¿verdad? A los que les encanta ir a fiscalizar, a los que les encanta estar presentando iniciativa de ley, ¿verdad? A los que les toca hacer, por ejemplo, más lobby. No sé, ¿cómo se ve Sandra Jovel ya dentro del Congreso de la República? La verdad es que una de las cosas que quiero trabajar y quiero dentro del Congreso es seguir trabajando con la gente. O sea, yo les decía y siempre me preguntan cuáles son sus propuestas, dígame qué nos va a traer. Y es un poco utópico venir y ofrecer algo que no voy a poder dar porque no sé cómo lo voy a poder hacer si no tengo la propiedad para ofrecer en ese momento. O sea, suena así como bien enredado. No, pero tiene sentido, digamos, si es... claro. El Congreso son muchísimos diputados y prometer algo es difícil, ¿no? Es difícil, entonces yo le decía a la gente y cuando voy con ellos les digo, mire, es que yo lo que le quiero prometer a usted, ¿sabe qué es? Y eso es lo que yo quiero hacer de veras, se los prometo, trabajar con la gente. O sea, de veras, ¿cuáles son sus necesidades? Porque lo vemos aquí en Guatemala. Miren el tema del transporte, ese es un tema, y se los dije anteriormente, es un tema de Estado, no es un tema municipal. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Con el gobierno central. El gobierno central lo tiene que trabajar directamente con la municipalidad. ¿Y quién les va a aprobar el presupuesto? Los diputados. Pero ¿cómo vamos a conocer eso si no me acerco, no pregunto? Y así es como me veo. Lo que pasa es que sí he buscado, por ejemplo, he estado ahorita como en la disyuntiva de decir cómo manejar esas agendas, ¿verdad? Para que también no se desborden, porque eso va a ser bien es complicado. Y Sandra, y justo digamos el problema que como ciudadano tenemos, bueno, jóvenes también, es esa desconexión con la política, ¿verdad? Los vemos lejanos, sobre todo también a nuestros diputados, como usted decía, probablemente si uno va en la calle y le pregunta a un ciudadano quién es su diputado, no saben, no lo conocen. ¿Apoyaría Sandra Jovel? Bueno, se enfocaría, por ejemplo, también en temas electorales que son necesarios, que se han venido discutiendo, sobre todo porque hemos pedido a gritos, creo yo, bueno, los ciudadanos, y cada vez se conoce más respecto al voto nominal, de poder votar ya por caras y no por una lista. Digamos, ¿usted apoyaría un voto así? Yo creo que empecemos por apoyar una nueva iniciativa, o una iniciativa de ley de partidos políticos que sea coherente, una ley que sea realmente viable, Okay. Una ley que permita esto precisamente que tú dices, que la gente pueda conocer al diputado por el cual está votando. ¿Por qué? Porque hoy no saben, no tienen la menor idea quién nos representa y a quién pueden ir a pedirle que los apoyen con ciertos temas. Claro.
Entonces, sí, estoy de acuerdo totalmente. Y fíjense que esto me va a servir también para hacer una aclaración. Algunos partidos políticos muy maliciosamente, algunos candidatos, decían que de plano no querían sacar las caras ni los listados porque querían ocultar quiénes iban ahí. O sea, realmente no es eso. O sea, yo no sé cuáles fueron en su momento las decisiones que tomaron los representantes de los partidos para poder hacer ese tipo de listados como lo estaban haciendo, o si realmente era porque era demasiado los nombres o demasiados partidos políticos para poner una papeleta tamaño, ¿qué? Cartulina. Un mantel de... O sea, Bueno, va a ser así o no, un mantel. Pero yo les soy sincera, yo prefiero ir a ver los nombres, aunque sea ese día, porque uno a veces Yo entra en también. confusión. o sea, yo también, porque además nos estamos presentando con nombre. Exacto. O sea, cuando yo llego a tocarle la puerta de la casa a algún vecino, le digo, Se van a recordar. yo soy Sandra Jovel. Si no, no soy la primera casilla del Exacto, Distrito Central ajá. de la Ahí se coalición. acuerda, por comunista. favor. Entonces, Sí, Sandra Jovel, sí. Empecemos por eso, por la coherencia. O sea, por eso les digo, es absurdo que quieran utilizar ese tipo de cosas. Ay, no, es que de plano porque no quieren que sepan quién es. No, si yo me voy a presentar y yo voy a tocar las puertas y les digo, soy fulana de tal y quiero trabajar con usted. Entonces hay como ahí algunas incoherencias que... Y bueno, Bueno, Richie, te voy a interrumpir. Vamos a ir a un pequeño corte, pero usted, bueno, quédese en sintonía y no cambie de canal porque seguimos aquí en Hijos de la Gran Patria.
Estamos ya de vuelta aquí en Hijos de la Gran Patria, esta noche entrevistando a la candidata a diputada por el Distrito Central de la Coalición Valor Unionista, Sandra Jovel. Y bueno, ahorita retomamos aquí con el virgen electoral, Richie González, que iba a ser la primera que... Expliquen por qué. Por es favor, que Richie no ha votado, Richie, no lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? Lo digo en vivo en directo, nunca he votado, va a ser mi Nunca ha primera, así votado. que ya saben, culpa mía no es. Lo que estamos... Por ahora. Por ahora. Ahí se recuerdan en 4 cuenta. años de tirarle la culpa de... Por ahora. Sí, ya para los siguientes 4 años voy a no es. tener que ser un poco más moderado porque ya va a ser culpa mía. Ahorita no siente responsabilidad. No, pero por eso hay que votar bien. Sí, pues, Pero bueno, recogiendo un poco lo que habíamos estado hablando ahorita antes del corte, creo que hablamos un poco sobre la ley electoral de partidos políticos, de cómo los ciudadanos ya no votan realmente por su candidato. Y yo creo que a raíz de eso se ha perdido una de las funciones de un diputado, que es mediar. Y mediar al final es, de cierta forma, hacer un lobby con diferentes instituciones para llevar beneficio al distrito electoral. Hay muchos diputados que se lavan las manos, me llevaron al Congreso, órale, ahí nos vemos en otros 4 años y te vuelvo a pedir el voto. Y el problema es que la gente no lo sabe. Entonces, Sandra, yo lo que la pregunta que le quiero hacer, usted como candidata, ¿percibe que esto ha sido un problema de la ciudadanía por no estar informados y no acercarse al mundo político, o ha sido un problema más de los políticos que adrede se alejan de la ciudadanía y se vuelven inaccesibles para que no les estén pidiendo nada? ¿Qué pienso yo realmente? Que los políticos se alejan de la ciudadanía, o sea, de la población, porque no les cumplen. Y ese es el problema real. O sea, vuelvo nuevamente a lo que les decía. Necesitamos trabajar conjuntamente, porque realmente quien nos está contratando es el pueblo. Y el problema es que hoy en día no hay mediación de los candidatos, o de los diputados, hacia la población. Un ejemplo, y yo creo que, no sé si, pero se los voy a poner el ejemplo del Aerometro, no sé si lo han escuchado. Sí. ¿A quién afectaron con engavetar el proyecto del Aerometro? A los ciudadanos. A los ciudadanos, no a los diputados. ¿Por qué? Porque no le querían dar el voto por lo bueno que iba a ser el proyecto al alcalde. Entonces prefirieron engavetarlo. ¿Y qué pasó? ¿A quién afectaron? A la población. Eso de la población que, por ejemplo, de Misco para acá, que era donde se tenía la primera fase. Uh-huh. ¿Qué pasó con el tema de transporte? Hoy tenemos la capital está totalmente colapsada por no tomar decisiones realmente necesarias para poder comprar, por ejemplo, los buses, pero la municipalidad no lo puede hacer sola. O sea, primero no hay ninguna empresa en el mundo que los vaya a entregar los buses, porque no se necesitan 10, se necesitan mínimo 1000 buses para poder descongestionar un poco a la ciudad. Pero ese presupuesto, ¿de dónde viene? ¿Quién lo prueba? ¿El proyecto de dónde sale? Del gobierno central. ¿Y quiénes son los que deberían de estar legislando precisamente para eso? Los diputados, y no lo hacen. ¿Qué es lo que está pasando? Pero sí se dedican a circos. Por ejemplo, diputados distritales de la metropolitana que están haciendo shows en Huehuetenango. Claro. ¿Qué tienen que estar haciendo en Huehuetenango cuando podrían estar fiscalizando el tema que no hay agua, por ejemplo, en la zona 18? O por ejemplo que necesitan cámaras de seguridad en la zona 21. Por ejemplo, no estoy diciendo, o sea, estoy dando ejemplos que se me vienen ahorita a la mente. Pero eso no lo vemos porque no es interés de ellos, o porque tal vez no les vende lo suficiente. Y eso es lo que ha pasado realmente. Por eso creo yo que los diputados tenemos que trabajar para nuestros distritos y para darle respuesta a nuestra población. Ese es mi objetivo, hacia eso le estoy apostando yo realmente. O sea, yo sé que es un compromiso bien grande, o sea, no lo dudo, es un compromiso de 24 por 24, porque atender a tanta población, pero tratar de hacerlo de la manera de solventar a la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? O sea, ¿y cómo lograr esos espacios justamente, digamos, qué piensa hacer? Porque justo nos decía que la forma en la que la vamos a recordar es pues estar buscando esos espacios para acercarse pues a los ciudadanos que pertenecen a su distrito. ¿Cómo buscará Sandra Jovel esos espacios realmente con la ciudadanía para poder escuchar las demandas que lleguen a tener? Hemos estado hablando en el equipo de posibles foros, por ejemplo. Okay. Entonces,
en otros países que tienen su democracia un poquito más avanzada, existen foros de expertos en distintos temas, ¿verdad? O sea, también hay que saber que nosotros no somos todólogos, ¿verdad? O sea, el líder se hace acompañar de los mejores asesores, esa es la verdad. O sea, no podemos pensar que lo vamos a saber todo y que tenemos la verdad nosotros. Entonces hemos estado pensando en foros en donde podamos hacer llegar a la gente experta que puede darnos a buscar las mejores soluciones, a escuchar, y aunque ya conocemos cuáles son esos retos que tenemos, cómo ir solventando, por ejemplo, pero también ir de alguna forma mediando con las instituciones de gobierno, pero trabajando de la mano con el gobierno central. Por ejemplo, si la municipalidad necesita que se le apoye con el tema, yo estoy pensando, por ejemplo, estuvimos hace como un fin de semana en un lugar que se llama El Caracol en la zona 25. Pues la verdad es que la municipalidad ha trabajado bastante ahí, pero llega uno a un punto donde terminó la calle, así de romplón, y le pregunta a uno, ¿qué pasó aquí, va? O sea, ¿por qué esto termina de esa manera? Porque los candados que le ponen a la municipalidad para no poder seguir trabajando son tantos que no pueden seguir con los proyectos. Entonces hay que trabajar desde ahí, ver cómo se les apoya a las instituciones para ir solucionando, no por la institución, por la población que necesita de esos beneficios y de poder hacer las cosas de manera correcta. Y Sandra, una pregunta. Usted mencionaba que una de sus propuestas y a las que usted se quería pues enfocar era el tema del desarrollo económico, el tema del emprendedurismo. Sí. Me cuesta un poco decir esa palabra ahí, emprendedurismo. ¿Qué es lo que haría Sandra Jovel para apoyar a los pequeños empresarios, a esas personas pues que quieren ser emprendedores? A mí hay un tema que me gusta mucho, que si no recuerdo mal fue hace unos meses que salió una encuesta en donde preguntaban qué era lo que la gente joven quería hacer en su país, ¿no? Y por ejemplo en México y en otros países pues aparecía que querían ser youtubers, querían ser influencers, pero en Guatemala apareció que la juventud quería ser emprendedora. Entonces, ¿qué es lo que Sandra Jovel va a hacer para apostar por esa juventud que el día de hoy quiere emprender, quiere tener un negocio, quiere salir adelante, apoyar a su familia? Recientemente les contaba el ejemplo de que yo quería poner mi negocio al salir de Cancillería y que fue prácticamente imposible. O sea, el tener la accesibilidad de tener, por ejemplo, un POS para que pudiesen pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, una cosa tan sencilla como esa. Bueno, nosotros hemos pensado realmente dentro del Plan 440 está darle certeza jurídica y reglas claras realmente para que el guatemalteco pueda apoyarse y pueda tener, puedan haber inversiones no solamente nacionales sino que extranjeras, para que el emprendedor realmente pueda poner sus negocios sin necesidad de tener que pasar por una tramitología, que también en muchas de esa tramitología hay corrupción de por medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir de alguna forma también pues viendo que no sea así? Porque fíjense que yo hablaba el otro día con un chico que quería poner un restaurante y en lugar de tardarse 3 meses para poder tener su restaurante montado, que es un montón porque estás perdiendo mucha plata, se tardó más de 6 meses porque la licencia para poner los baños y tenía que pagarle a no sé quién para ponerle dónde iba a salir la entrada de humo, que la cocina, que no sé qué, que esto no, la licencia para poder poner este lugar aquí. Ridículo. Y total, era ridículo, pero eran cobros que no eran ni siquiera están en la ley, pues. Hay cosas que están totalmente desfasadas, o sea, y a eso voy, o sea, eso es lo que tenemos que trabajar. Creo que se necesita simplificar los trámites para darle apoyo al pequeño y mediano empresario, ¿verdad? Que son los que más quieren emprender. En Guatemala, yo estaba leyendo una encuesta recientemente que es Guatemala el número 1 de emprendedurismo, especialmente de mujeres. Fíjense. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque es que tienen esa gana de querer hacer algo, pero no hay la forma, no hay quien nos apoye. Entonces, por eso es que una de mis propuestas es precisamente el apoyo al empresario, el apoyo al inversionista nacional, extranjero, tener una certeza jurídica, tener reglas claras realmente para poder tener esa inversión y que pueda venir a Guatemala.
crear fuentes de empleo. Si se crean, o sea, si hay empresarios se van a crear fuentes de empleo, y esto va de la mano de mucho, hasta el tema migratorio, pues. O sea, porque entonces hacemos que nuestra gente se quede aquí en Guatemala. Y hablando un poco del tema migratorio, durante el gobierno de Jimmy Morales, y creo que usted era canciller en ese momento, se firmó el acuerdo de tercer país seguro, que en los últimos 4 años desapareció, digamos, nadie lo mencionó, está ahí, hasta hace más o menos una semana, en donde se venció el título 42 en Estados Unidos. No nos vamos a poner en detalles, pero entiendo yo, Estados Unidos está diciendo, vamos a empezar a aplicar el acuerdo de tercer país seguro. ¿Podría contarnos tal vez un poco acerca de eso? ¿Qué implicaciones va a traer, digamos, para el país en caso que, en efecto, Estados Unidos exija el cumplimiento de ese acuerdo? Mire, para principiar no era ningún país seguro, ningún tercer así país lo pusieron, seguro. cabal. Pero no sé, empecemos sí. por eso, porque se malinformó a la población. Un tercer país seguro es aquel país que recibe migrantes y los acoge, y entonces necesita de una organización internacional como ACNUR en su momento para poderlos mantener ahí, agruparlos y darles ciertas comodidades. Y entonces se le llama seguro. ¿Por qué? Porque se les acogió de alguna manera, por alguna razón, guerra o lo que ha sido, y se les atiende en cierto lugar. Y ahí están miles de personas aglutinados, incluso hasta viviendo mal y comiendo mal. Este acuerdo era el que se firmó en el 2019, si no estoy mal, lo firma el Ministerio de Gobernación en su momento. Es un acuerdo de asilo. Pero yo, a ver, les voy a explicar un poquito cómo estaba y cómo es que funcionaba. Venía un salvadoreño, por ejemplo, en lugar de irse a parar a la frontera en Estados Unidos y México, podía pedir su asilo, podía pedir su entrada a Estados Unidos en Guatemala. Okay. Entonces no necesitaba hacer todo el recorrido y pasar todas las peripleces que necesitaba entre Guatemala, México, llegar a Estados Unidos, y que pudiera encontrarse con todo lo que sucede en el camino, pedirlo aquí en Guatemala y se podría regresar a su casa. Entonces eso era lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque ya había mucho crimen organizado en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, lindando con México. Y el traslado de las personas migrantes, ¿verdad?, entre cada uno de los países que iba a llegar hasta Estados Unidos, requería no solamente costos, sino que también su vida se veía afectada. Entonces lo que se buscaba era precisamente eso. A ver, yo pido entrar a Estados Unidos, lo mismo que hacen cuando llegan a la frontera de Estados Unidos, que piden allá su entrada a Estados Unidos y tienen que esperar. Lo iban a hacer en Guatemala y podían regresarse a su país y se les iba a avisar, pero no tenía nada que ver con país seguro. Okay. Entonces eso es importante hacerlo ver, porque se vendió mal, porque querían obviamente politizar el tema. ¿Cómo está trabajando ahorita o cómo se lleva a cabo? No sé, o sea, no conozco los detalles, porque ese acuerdo en su momento creo que lo anularon. Ahorita no tengo presente, pero así era como funcionaba. O sea, no era de que se iban a... ¿Y por qué ACNUR? Porque ACNUR iba a apoyar en el sentido de, si venía del Salvador, por ejemplo, Guatemala, si no estoy mal, iba a acoger salvadoreños y hondureños, si no estoy mal. O sea, eran los dos únicos países que iba a acoger. ¿Por qué? Por las fronteras y las cercanías. Les iba a apoyar en su traslado y regresarlos hacia su país de origen, y que pudieran esperar en su país de origen. Pero no porque iban a venir a hacer aquí un campamento de refugiados. Eso es un tercer país seguro. Un campamento de refugiados, que eso no va a pasar en Guatemala. Okay. Entonces nada más es un orden. ¿Por qué? Porque se estaba protegiendo y priorizando la vida del ser humano, y obviamente no tener lo que tienen ahorita, que se mueren en el paso del río, que si el tren nos atropella, y suena bien feo, pero eso es lo que está pasando realmente. O que los coyotes, por ejemplo, les cobran una cantidad increíble por pasar los 2-3 versos, pero los deja abandonados en la frontera. Eso era lo que se quería evitar. Okay. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? ¿Quieren ir a Estados Unidos? Pidan su asilo, pidan su entrada a Estados Unidos desde la frontera más cercana.
Eso era, de eso se trata. Y bueno, y digamos con el tema de la migración, yo creo que es importante porque, si no estoy mal, ya casi el aporte que tienen las remesas a nuestro Producto Interno Bruto, yo creo que ya es casi el 25%. O sea, estamos hablando que un cuarto de la producción total del país son remesas, digamos que están en otro lado. El migrante es importante, pero ¿cuál es su percepción? ¿Es deseable que sigamos mandando personas a Estados Unidos para que nos envíen dinero acá a Guatemala? ¿Se tiene que tratar de que ya no se vayan a Estados Unidos? ¿Y qué acciones se pueden tomar adentro del Congreso de la República en torno a ese tema? Hoy precisamente estaba leyendo este tema, es el 17% del PIB que representa el tema de remesas. Pero hay un tema significativo ahí. Si bien es cierto, ese porcentaje del 17% de remesas lo compone el PIB, es un producto que no es un porcentaje que no se va únicamente a de un consumo, quiero decir lo que es para consumo y consumo, sí. Es que quiero a ver cómo decirlo, de la economía informal. Claro. ¿Verdad? Entonces, si es cierto, es un porcentaje altísimo. Por eso es mi objetivo en el tema de desarrollo económico. ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy en Estados Unidos específicamente? ¿Están sacando a nuestros migrantes? La gente se quiere ir a Estados Unidos porque quiere tener un mejor nivel de vida. Y es entendible. Pero ¿por qué no tenerlo aquí? ¿Por qué no traer esas grandes empresas para que podamos tener aquí esos empleos y no tener que dejar a su familia? O sea, lo crítico que es el tema de romper relaciones familiares. El tema de las remesas es bien romántico, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Sí, porque realmente es el 17% del PIB y la gente envía cierta cantidad para sus familiares. Pero ¿qué está pasando también en el interior? Piense que este es un fenómeno que no hemos trabajado y que no se habla. La gente se acomoda por $100 que se les manda semanalmente y no encontrás a nadie que quiera trabajar. Eso está pasando. Y no lo estamos trabajando realmente. ¿Por qué? Porque es más fácil solo recibir mis $100 semanales y yo me quedo en mi casa tranquilo. No estamos haciendo producir el país más rico de Latinoamérica. Nosotros podríamos ser el granero del mundo si lo trabajamos bien. Por eso vuelvo yo al tema del desarrollo económico. Traemos grandes empresas que, por ejemplo, se me ocurre, es un tema que lo he estado manejando, que ojalá se haga realidad, que nosotros podamos tener una maquila de chips, así como lo tiene Costa Rica, por ejemplo. Sí. Miren cuánta cantidad de empleo podríamos dar. Y podríamos tenemos el personal capacitado, pero ¿qué está pasando? Se está yendo a Estados Unidos porque quiere buscar ese mejor nivel de vida. ¿Y qué pasa estando allá? Realmente muchos se pierden. Y digamos, tal vez como quilándolo un poco con una serie de acontecimientos que tal vez durante su gestión como canciller no fueron tan marcados, pero el apoyo a Taiwán, por ejemplo. Honduras acaba de retirar su reconocimiento a Taiwán. Y ha surgido la discusión de si Guatemala debería seguir reconociendo a Taiwán. Ya digamos que ya no está usted dentro de la Cancillería, tal vez tiene digamos una visión un poco diferente ahora, pero ¿qué piensa acerca de esa decisión? ¿Realmente reconocer a China continental como la legítima China trae tantos beneficios como muchas personas están diciendo? ¿O considera que Guatemala sí tiene que mantener una línea diplomática con Taiwán? Como no soy canciller, lo puedo decir. Ahora ya no tiene el peso del ya Estado no tengo encima. ese peso. Yo creo que nosotros somos bien consecuentes con nuestra forma de pensar en política exterior. Y nuestra decisión siempre debe de ser Taiwán. Okay. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué grandes beneficios le trae China continental a los países? Endeudamientos. Porque eso es así como está la mayoría de países. Endeudados. Necesitamos eso para Guatemala. Nosotros necesitamos amigos con el cual nos podamos dar de la mano y poder trabajar conjuntamente. No necesitamos que venga un jefe a decirnos cómo quieren o cómo tenemos que trabajar nuestro país.
Entonces yo sí soy de la opinión que nosotros necesitamos a un amigo como Taiwán en donde podemos trabajar conjuntamente y no endeudarnos. Y vámonos a un ejemplo quizá más cercano, Costa Rica, que fue uno de los primeros que entabló relaciones diplomáticas con China continental. ¿Cuál fue el mayor de los proyectos? El estadio de Costa Rica, pagado a precio de ultra oro. Además de su soberanía. Perdón, pero Guatemala necesita ser libre, soberana, independiente. Candidata, siempre les preguntamos a todos los candidatos que han venido acá al programa si ya tienen equipo, quién es su equipo, ya cuenta usted con esos equipos, porque como usted bien mencionaba, digamos, uno no es todólogo, uno no sabe de todos los temas y los diputados pues suelen rodearse de asesores justamente para poder llevar a cabo su rol. ¿Ya cuenta usted con un equipo de asesores que llevará al Congreso de la República? Esa es una pregunta que le hicieron incluso el otro día a nuestro candidato del Listado Nacional, a Álvaro Arzú. Y le decían, es que son un montón de asesores los que tiene usted en su planilla. Realmente él fue bien claro y dice, asesores tienes derecho a uno. Entonces es como bien complejo, ¿eh? Porque si bien es cierto, pero tal vez como dentro se rodean, digamos. Sí, entonces tal vez dentro de algunas comisiones tiene derecho a algún otro, pero en este momento, pues yo trabajo con un equipo fuerte de la metropolitana que me apoya en distintos temas y que realmente lo hacemos bien complementario porque algunos tienen conocimientos de seguridad, algunos tienen conocimientos de municipal, otros tienen conocimientos de comunicación. En ese momento no tengo no te podría decir sí, tengo un equipo que me va a acompañar. Primero porque no sé cuántos asesores voy a tener, uno. Okay. Dos, creo que en su momento se decidirá quién será la persona idónea. Nos quedan ya segundos. Yo le pediría que por favor, mire a nuestra cámara para darle ese mensaje final a la que está allá, a las personas que quieren o que pueden llegar a ser sus votantes el próximo 25 de julio. Gracias, la verdad es que muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Vote Valor Unionista en las 5 papeletas. Tenemos una excelente candidata a la presidencia, la licenciada Suri Ríos. Tenemos un excelente candidato a alcalde, que es el licenciado Ricardo Quiñones. Tenemos candidatos a diputados por el Listado Nacional, el Distrito Metropolitano, que de veras están comprometidos con Guatemala. Y nosotros queremos trabajar con usted, trabajar de la mano. Y nuestra propuesta es esa precisamente. Trabajemos juntos, hagamos un cambio, creemos una nueva historia. Muchísimas gracias a Sandra Joel, candidata a diputada por el Distrito Central de la Coalición Valor Unionista. También muchísimas gracias a Richie, a José Andrés y a Paulina por acompañarnos aquí en Hijos de la Gran Patria, y a ustedes también por siempre estar en sintonía. La invitación ahorita a no cambiar de canal, quedarse en sintonía del noticiero de las 8:45 y más tarde también el análisis de las 8:45. Que tengan una muy feliz noche. Hasta pronto.